Muy buenas, ¿qué tal? ¿Preparados? Bienvenidos, una clase más al curso Cómo interpretar correctamente las escrituras. Curso que estamos tomando varias veces a la semana. Nos estamos tratando de conectar en directo para poder seguir estudiando la palabra. Ese es el propósito de este tiempo y de este curso, poder ayudar a la interpretación correcta de las escrituras para que tú puedas disfrutar de tu estudio personal de la Biblia y no solamente de tu estudio personal de la Biblia cuando estás en casa leyendo, estudiando, sino que a la hora de leer un libro, a la hora de escuchar una enseñanza, de escuchar una predicación, que todo lo que estamos aprendiendo pueda ayudarte a interpretar correctamente lo que estás escuchando o lo que estás leyendo. Así que eh, voy saludando a todos. Gracias por estar ahí. Bienvenidos de diferentes lugares. Un minutito y arrancamos. Por favor, si puede ser, Biblia, libreta, bolígrafo o bueno, o cualquier tipo de aparato que te permita seguir las enseñanzas, leer la Biblia y que te permita también tomar notas. Es muy importante, dentro de lo posible, que podáis tomar notas. Es muy importante que cosas de las que vais aprendiendo las podáis tener también anotadas, ya que el tomar notas nos ayuda a retener más lo que estamos aprendiendo. Y también eso nos permite luego compartir con otros también. Todo aquello que tenemos anotado, eso nos permite, por ejemplo, de vez en cuando colocar algún escrito en las redes sociales de lo que has aprendido, de lo que has anotado, etcétera, etcétera. Perdón por toser. Así que siempre os invito a que podáis tomar notas. Muy bien, pues vamos a por la clase de hoy. Clase número 9. Ya llevamos unas poquitas, gracias a Dios. Y como siempre digo, gracias a todos los que estáis siguiendo el curso. Es un privilegio y sabéis que lo podéis compartir con quien queráis. Todo lo que yo comparto en Facebook es para que quien quiera escucharlo y quien quiera verlo y quien quiera compartirlo pueda hacerlo sin ningún problema. Así que desde ahí, desde donde estás, si tú quieres, puedes compartir este vídeo para que otros puedan añadirse y otros puedan también estudiar y aprender. Y hoy vamos a empezar a contestar 4 preguntas básicas. Y a partir de aquí es donde nos metemos ya de lleno en materia. Ya te había dicho que no iba a profundizar en hermenéutica, no me considero un experto en hermenéutica. Quizá el día de mañana hagamos otro curso donde profundicemos más en la hermenéutica, en la exégesis, eisegesis, homilética, etcétera, etcétera. Pero como decía, no me considero un experto de aquellos súper experto en hermenéutica. Hemos tocado ciertos conceptos, ciertas ideas. Ayer acabamos con 3 conceptos básicos que quería que tuvierais todos claros a la hora de leer y de estudiar la palabra. Y hoy ya nos centramos en 4 preguntas específicas que ahora mismo te las voy a dar. 4 preguntas específicas para interpretar correctamente las escrituras. Y repito, a partir de ahí es que vamos a empezar a entrar un poquito más de lleno en este curso y lo que haremos con la última pregunta precisamente será entrar en ese contraste entre el antiguo pacto, que no es el Antiguo Testamento, y el nuevo pacto, que no es el Nuevo Testamento. Y eso sí es necesario que lo entendamos. ¿Dónde comienza el antiguo pacto? Antes de entrar en las siguientes preguntas. ¿Dónde comienza el antiguo pacto? La Biblia es un libro de pactos. Y en la Biblia vemos reflejados varios pactos. Con Noé, por ejemplo, con Abraham, por ejemplo. Y nosotros necesitamos entender que el viejo pacto de la ley comienza en Éxodo 19 y 20. Es decir, cuando ha pasado ya un tiempo desde que la humanidad está en esta tierra. Éxodo 19 y 20. Y se lleva a cabo ese viejo pacto de la ley aproximadamente durante 1500 años. Y eso incluye los 4 evangelios que tenemos escritos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aunque es verdad que están escritos obviamente después de la obra completa de Jesús porque relatan, perdón, relatan la pasión, relatan
la muerte, sepultura y resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, pero están reflejando la biografía de Jesús y por lo tanto forman parte del antiguo pacto todavía. El nuevo pacto de gracia, con la llenura del Espíritu Santo y con el privilegio de ser templos del Espíritu Santo, comienza a partir de Hechos capítulo 1 y Hechos capítulo 2. Ahí da inicio el nuevo pacto de gracia. Una vez que Jesús ha completado toda su obra, una vez que el Padre ha quedado totalmente satisfecho con ese sacrificio perfecto, ha quedado totalmente satisfecho con esa obra completa, con esa ofrenda entregada, y por lo tanto el Padre le resucita y asciende a la, perdón, a la diestra del mismo Padre. Entonces, entraremos más de lleno en marcar la diferencia entre estos dos pactos más adelante. Pero ¿cuáles son las 4 preguntas que vamos a empezar a responder hoy? Y estas son 4 preguntas que debes hacerte cada vez que lees la Biblia. Cada vez que quieras profundizar en tu estudio, cada vez que quieras profundizar en aquello que estás leyendo. No solamente si estás haciendo, por ejemplo, un plan de lectura anual y sabes que tienes que leer X capítulos del Antiguo Testamento, X capítulos del Nuevo Testamento y también Proverbios y Salmos, bueno, ahí posiblemente haces una lectura normal y ya está. Pero conforme quieras estudiar y profundizar un poquito más, es necesario que te hagas estas preguntas. La primera de ellas, perdón, es ¿quién está hablando? Repito, ¿quién está hablando? Bueno, ahora responderemos las preguntas, empezaremos a responderlas, obviamente hoy no nos da el tiempo para todo. Pero aquí se puede cometer un error muy claro, y es Dios es el que habla porque la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, vamos a verlo. Eso lo veremos en este estudio. Segunda pregunta, ¿a quién le está hablando? No solo es necesario que yo sepa quién habla, sino que también es necesario que yo sepa a quién le están hablando. En tercer lugar, debo responderme que son 2 preguntas en una. ¿De qué está hablando y en qué época está escrito? Repito, 2 preguntas en una. ¿De qué está hablando y en qué época está escrito? Y por último, y con esta, repito, con esta empezaremos a hacer el contraste. Cómo se ve tal cosa en el antiguo pacto, cómo se ve tal cosa en el nuevo pacto. Y es cómo entiendo lo que estoy leyendo, cómo interpreto lo que estoy leyendo a la luz de nuestro Señor Jesucristo y de su obra completa. Y esta pregunta es clave. ¿Cómo interpreto lo que estoy leyendo? ¿Cómo entiendo lo que estoy leyendo a la luz de nuestro Señor Jesucristo y de su obra completa? Hay personas que dicen, ¿qué ocurre? ¿El Antiguo Testamento ha quedado totalmente anulado? ¿Hay cosas que ya no sirven del Antiguo Testamento? ¿Hay cosas que no son para nosotros en todo el Antiguo Testamento? Bueno, de ahí la importancia de aprender a responder esta pregunta cada vez que leamos algo. ¿Cómo yo entiendo lo que estoy leyendo desde la óptica de nuestro Señor Jesucristo? Es decir, se ha hablado muchas veces de cuando vamos a leer la Biblia, pongámonos las gafas del Espíritu Santo. Bueno, yo quiero invitarte a que cuando vayas a leer la Biblia te pongas las gafas de Jesucristo y de su obra completa. Y que todo lo que leas, siempre, siempre, siempre lo analices desde la realidad de lo que Cristo ha hecho por nosotros. No deberíamos actuar, no deberíamos vivir, lo venimos diciendo prácticamente desde el primer día, como si Jesús no hubiera hecho lo que hizo. Eso sería un grave error, que viviéramos y que interpretáramos las Escrituras como si Jesús no hubiera muerto por cada uno de nosotros, como si Jesús no hubiera derramado su sangre y como si Jesús no hubiera resucitado y hubiera sido ascendido a la diestra del Padre. Entonces, respondamos esa pregunta. ¿Cómo yo veo lo que estoy leyendo a la luz de lo que Cristo ha hecho? Vamos a leer un pasaje específico para que
veamos esto, para que respondamos estas preguntas. Un pasaje de Mateo capítulo 8, por favor. Pido perdón por mi garganta que todavía está resentida. Mateo capítulo 8. Son solo 4 versos, es un pasaje breve, pero vamos a ver aquí algo importante. Mateo capítulo 8, versos del 1 al 4. Y aquí vamos a responder las 4 preguntas. Vamos a tomar este como ejemplo para responder las 4 preguntas, pero luego vamos a ir desarrollando cada una de ellas, ¿eh? Vamos a ver, cuando hablamos de quién está hablando, vamos a desarrollar eso, para que no cometamos el error de decir, estoy leyendo la Biblia, Dios me está hablando. O Dios, no Dios me está hablando, perdón, sino que Dios es el que está hablando aquí. No siempre es Dios el que está hablando. En la Biblia vemos que habla el diablo. En la Biblia vemos que habla Job. En la Biblia vemos que habla etc. Por lo tanto, yo debo saber quién está hablando y luego a quién le habla, porque hay cosas que están siendo habladas que no son para mí y yo necesito entender eso. Pero vamos a ver primero este pasaje, vamos a hacernos las 4 preguntas con este pasaje tan breve y luego en las siguientes lecciones iremos desarrollando cada una de ellas. Mateo capítulo 8, versos del 1 al 4. ¿Lo tienes? Dice así: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Fíjate qué pasaje tan breve, del que podemos aprender algo muy importante, pero lo que vamos a hacer ahora es responder las 4 preguntas. Primero, aquí vemos una conversación entre 2 personas, ¿sí? ¿Quién habla? Bueno, está hablando Jesús por un lado y el leproso por otro. ¿Y a quién le está hablando? Bueno, obviamente el leproso se dirige primero a Jesús, diciéndole: si quieres, Señor, si quieres puedes limpiarme, y Jesús le responde. Ahora, ¿qué es lo que aprendemos de aquí que no tiene que ver con el tema que tocamos ahora, eh? Pero ¿qué es lo que aprendemos? Bueno, aprendemos que la voluntad de Dios es sanidad. Y aprendemos que Jesús siempre quiso mostrar sanidad a la gente, y aprendemos que Jesús no tuvo ningún problema en tocar al leproso porque sabía que de él iba a salir un poder sanador hacia el cuerpo del leproso. Es decir, Jesús no iba a contaminarse con el leproso, sino que el leproso iba a ser afectado por lo que Jesús era y por lo que Jesús tenía. Eso lo podemos aprender. Y vemos que el leproso no dudaba del poder que Jesús tenía para sanarle, sino que el leproso no tenía claro si Jesús iba a querer sanarle. Que eso es lo que ocurre, lamentablemente, muchas veces en la iglesia de Jesucristo hoy en día. La gran mayoría de la iglesia de Jesucristo cree que Dios tiene poder para sanarle. Lo que pasa es que no saben, no tienen del todo claro si Dios quiere sanarles. Pero aquí de una forma rotunda Jesús lo deja bien claro: quiero. El leproso le dice: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dice: quiero, sé limpio. ¿Sí? No hay duda, no hay lugar a duda en esa conversación. Ahora entonces, ¿quién está hablando? Bueno, habla Jesús con el leproso y el leproso con Jesús. ¿A quién le habla? Volvemos a lo mismo, viceversa. Jesús con el leproso y viceversa. ¿En qué momento y de qué están hablando? Bueno, estamos en el antiguo pacto. Jesús no ha muerto todavía. Es cierto que estamos leyendo Mateo. Es cierto que posiblemente, si tu Biblia es como la mía, tienes una separación antes de empezar Mateo que te dice Nuevo Testamento, pero el nuevo pacto no ha comenzado. No ha comenzado. Y nos encontramos a un leproso que, según la ley, tenía que estar apartado de su familia, apartado del pueblo, vivir en un lugar fuera de la ciudad donde se reunían los leprosos, porque la lepra se contagiaba y la lepra era peligrosa. Entonces, llegamos al punto final de este pasaje en el que Jesús le dice: quiero ser limpio, y al instante la lepra desaparece. Y entonces Jesús hace algo. Y dice: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés
para testimonio a ellos. Ahora, esta enseñanza de la ofrenda que el leproso tiene que entregar, ¿es válida para hoy? No. Podemos sacar aquí que lamentablemente hay gente que lo ha hecho y es falso y es aprovecharse de la gente. Podemos usar este pasaje para decirle a la gente que si quieren recibir su sanidad o si quieren mantener su sanidad, ¿tienen que dar una ofrenda a Dios? No. Eso es totalmente opuesto a todo lo que aquí se nos quiere enseñar. Y eso es totalmente opuesto a la realidad del hilo conductor de toda la Biblia, que es la gracia de Dios, nuestro Señor Jesucristo manifestado. Por lo tanto, esto no tiene nada que ver con dar ofrendas por la sanidad. Pero alguien puede decir, hombre, Kenneth, pero aquí le dice claramente Jesús que vaya, que se muestre al sacerdote y que presente la ofrenda que ordenó Moisés, porque están bajo la ley. Y déjame decirte algo, Jesús podía haber sanado a este hombre, que lo sanó, quedó totalmente sano, ¿sí? Pero este hombre no iba a poder volver con su familia, al no ser que el sacerdote diera el visto bueno para que él volviera con su familia. El sacerdote podía ir, perdón, el leproso podía ir al sacerdote y decirle, estoy limpio. O podía irse con su familia y decir, estoy limpio porque un tal Jesús de Nazaret me ha limpiado. Y la familia diría, pues tú estás loco, tú no tienes que estar aquí. Tú no tienes que venir aquí, que tú tienes la lepra. No, no, que un tal Jesús me ha limpiado. Entonces Jesús, para que todo se haga en orden y para que él pueda volver a casa y para que este hombre, no sé si tenía negocio o no, no lo sé, si tenía familia o no, para que este hombre pudiera volver a su vida normal, la que fue su vida antes de la lepra, Jesús le dice, cumple con todos los pasos necesarios que la ley exige para que tú puedas regresar a casa. Pero no le está diciendo que tiene que... No es algo que tú y yo podemos aplicar hoy, para que tú y yo prediquemos por ahí que si queremos una sanidad tenemos que dar una ofrenda porque Jesús le dijo al leproso que dé una ofrenda. No, no, es que para entender este pasaje, tú y yo es necesario que nos vayamos ahora a Levítico. Y en Levítico 14 tú vas a ver cuáles eran las ordenanzas para los leprosos y qué era lo que los leprosos tenían que hacer para poder volver a casa. Entonces, cuando yo leo este pasaje, yo debo entender y hacerme la pregunta, ¿de qué está hablando y en qué época le está hablando? ¿Por qué Jesús le dice que vaya al sacerdote y que dé la ofrenda? Pues porque si no, no iba a poder volver a su casa. Porque era necesario que él cumpliera con toda la ordenanza de la ley respecto a la lepra para que el sacerdote diera el visto bueno y dijera, este hombre está limpio, ya puede volver a su casa. Y para ello tiene que tener el visto bueno del sacerdote y cuando el sacerdote dice que está limpio, tiene que ofrecer la ofrenda necesaria que reclama Levítico y entonces se vuelve a casa. ¿Se puede ver? No sé si me estoy explicando bien. ¿Se puede ver? Entonces, que alguien diga que basado en este pasaje le vamos a decir a la gente que tienen que dar una ofrenda para su sanidad es una aberración. Es una locura. Porque no tiene nada que ver. En absoluto con los tiempos que estamos viviendo hoy bajo el nuevo pacto. Esto era necesario para que el leproso que había sido limpiado pudiera volver a su casa. Nada más. De este pasaje yo no puedo sacar nada más que eso. De ese punto. Repito lo que hemos visto antes. Lo que vemos en este pasaje son cosas muy importantes. Que Jesús no se niega a sanarlo. Que el leproso sabía que Jesús tenía poder para sanarlo, pero no tenía claro que quisiera hacerlo, como muchos hoy. Dios, si tú preguntas por ahí, ¿tú crees que Dios puede sanarte? Sí, pero si tú preguntas, ¿tú crees que Dios quiere? Ahí hay dudas. Bueno, aquí Jesús disipa toda la duda. Quiero ser limpio. Pero luego cuando llegamos al punto en el que Jesús le dice, oye, vete al sacerdote, que te examine, y cuando vea que estás limpio, entrega la ofrenda, fíjate, la ofrenda que ordenó Moisés, escucha bien, para testimonio a ellos. Jesús sabía que él estaba limpio. El leproso sabía también que había sido limpiado. Pero para testimonio a los demás era necesario que se hicieran las cosas bien. Y como Jesús nace bajo la ley, según Gálatas capítulo 4, verso 4,
Este leproso tenía que cumplir con todos los requisitos necesarios para que el sumo sacerdote dijera, señores, este hombre está limpio, puede volver a su casa, puede volver con su familia. ¿Te das cuenta en un pasaje breve cómo podemos ver estas 4 preguntas que nos estamos haciendo? Ahora, vamos a por la cuarta, ¿no? Para responderla. ¿Cómo veo este pasaje a la luz de la obra completa de Cristo? Bueno, lo veo entendiendo que en la obra completa y redentora de mi Señor Jesucristo hay sanidad disponible también para mí hoy. Así es como lo veo y así es como lo entiendo. ¿Sí? Entonces, hemos visto este pasaje más que nada para que viéramos un pasaje donde íbamos a responder unas preguntas y que disipemos esa duda de ¿la sanidad se tiene que pagar? No, jamás, porque lo que viene de Dios es gratis, es por gracia, ¿sí? Es por pura gracia. Y repito, para verlo un poquito más profundamente, no quería entretenerme con ello, pero solamente tienes que ir a Levítico 14. Y en Levítico 14 vas a ver los requisitos para el leproso, para que el leproso pueda volver. Entonces, primera pregunta que empezamos a responder y que deberíamos hacernos cada vez que estudiamos la Biblia. Primera pregunta, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando? Es obvio pensar que si la Biblia es llamada la palabra de Dios, es Dios el que está hablando. Ese sería un pensamiento lógico. Pero resulta que en la Biblia hablan muchas personas. Entonces aquí vamos a marcar una diferencia entre lo que es la inspiración divina de la Biblia y lo que hablan personajes en las escrituras. Y entender la diferencia. ¿Toda la escritura es inspirada por Dios? Sí. Todos los que escribieron estos libros, 66 libros de la Biblia que tenemos aquí, según el canon que se estableció, que tenemos aquí, ¿han sido inspirados por Dios los hombres que han escrito estos libros? Sí. Pero ¿en toda la Biblia habla solo Dios? No. Habla más gente, habla una serpiente, ¿no? Prácticamente al inicio de la Biblia habla una serpiente. Habla Job. Escúcheme y perdóneme, lo digo con todo el respeto del mundo, pero en la Biblia sale algún tonto hablando también. Y diciendo tonterías. Habla gente sin conocimiento, que lo reconocen ellos mismos, ¿eh? Lo reconocen ellos mismos. Porque Job dice, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Realmente yo hablaba lo que no entendía. O sea, ese Job que muchos tienen ahí arriba, lo tienen prácticamente al lado de Cristo, ese Job que lo tienen ahí, gracias a Dios por lo que podemos aprender de Job. Pero ese Job, la gente se olvida que él mismo reconoce y dice, yo hablaba cosas que no entendía. Entonces, respondamos a la pregunta, ¿quién está hablando? Cada vez que yo leo, yo me tengo que acercar aquí y saber quién habla. Acompáñame a 2 de Pedro, capítulo 1, por favor. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Estamos bien? No sé si alguien me contesta. ¿Vamos bien? ¿Se ha entendido lo que hemos explicado? Igualmente, ahora vamos a entrar más de lleno en las 4 preguntas. No hoy, obviamente, porque ya se va la hora ya. 2 de Pedro, capítulo 1. ¿Vamos bien? ¿Están conmigo? ¿Estáis todos conmigo? Sí, perfecto. Ya con un sí yo tiro para adelante. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20 y 21. Dice lo siguiente. Otro sí, perfecto. Entendiendo primero esto. 2 de Pedro 1, 20 y 21. Entendiendo primero esto. Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Otro sí y otro sí, perfecto. Fíjate que dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada.
Aquí no se trata de cuánto yo puedo saber. Aquí no se trata que yo vengo para traer una nueva revelación. Aquí se trata de entender e interpretar correctamente lo que estamos leyendo, porque ninguna profecía es de interpretación privada, sino que dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La revelación o interpretación nunca le pertenece a una persona, sino que siempre viene de Dios. Por eso tengamos cuidado con aquellos que dicen, traigo una nueva revelación. Una nueva revelación, un momento. ¿Qué nuevo? ¿Qué puede haber más nuevo? Porque sí que es verdad que hubo un misterio por años, pero Pablo dice que ya fue revelado. Entonces, cuidado con las nuevas revelaciones. Cada vez que oigas, por favor, cada vez que oigas a alguien decir traigo una nueva revelación, abre bien los oídos. E inmediatamente empieza a compararlo y a discernirlo desde la interpretación correcta de toda la Biblia. Por favor, te lo pido, para que no te haga daño. Pablo avisaba mucho a la gente que Dios le había permitido pastorear y ejercer su apostolado sobre ellos. Les instaba mucho a que tuvieran cuidado con lo que oían, a que vigilaran con aquello que oían, que no se dejaran engañar, que no se dejaran llevar por vientos de doctrina, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy estamos igual. E incluso casi podría decir que peor. Alguien dice, bueno, en aquella época también había cosas malas. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que hoy tenemos un mundo muy globalizado. Y hoy, depende de por dónde me estés viendo, ya sea un móvil, celular, una tablet, lo que sea, puedes ver a 1000 predicadores y no estoy exagerando. Puedes ver a 1000 predicadores. Entonces es necesario que abramos nuestros oídos y que interpretemos correctamente aquello que estamos escuchando. No juzgamos a la gente, por favor, que quede claro. No estamos aquí para juzgar a la gente. Y de hecho, por la gracia de Dios, en todo el tiempo que llevo predicando y pastoreando, no me habréis escuchado nombrar públicamente a ningún ministerio criticándolo. Porque no criticamos gente, no juzgamos personas, pero sí juzgamos lo que estamos oyendo. Claro. O sea, yo voy a tener cuidado de lo que como, ¿o no? Debo tener cuidado. Y como padre de familia, voy a vigilar lo que come mi familia también, ¿o no? Bueno, como pastor tengo la responsabilidad de vigilar lo que están comiendo las personas que Dios nos permite pastorear por su gracia. Pero también tú eres responsable de ver qué es lo que estás comiendo. Y eso sí se puede juzgar. No a la persona. A la persona la amamos y la bendecimos y le deseamos lo mejor de Dios para su vida. Pero juzgo lo que oigo. A ver si es correcto o no es correcto. Para eso está este curso. Que ojo, que yo tengo mucho, mucho, mucho que aprender todavía. Y estoy aprendiendo, tengo 42 años. Gracias a Dios por todo lo que me queda por aprender. Pero en lo que por su gracia Dios me ha dado luz, lo quiero compartir contigo para que te sea de ayuda. Y para que puedas interpretar correctamente cada vez que lees, escuchas algo. ¿Sí? Entonces, Dios usa, perdón, Dios usa gente, por supuesto, pero es Dios, no el hombre. Por eso que el mensaje de gracia, una de las cosas que produce es que la gloria siempre, siempre se la lleva Dios. ¿No tiene sentido el gloriarnos? ¿No tiene sentido, y lo digo con todo el respeto del mundo, no tiene sentido poner una tarifa a nuestra predicación? ¿No tiene sentido que cuando alguien viene y te dice, quiero invitarte a predicar, yo le diga, yo cobro tanto? Porque la revelación no es mía, el conocimiento no es mío, el conocimiento viene de Dios. Respeto, yo comparto lo que yo creo y lo que yo llevo practicando en todos estos años que por la gracia de Dios soy predicador. Que, repito, por su gracia son unos cuantos. Y jamás, jamás, a nadie que me haya invitado a predicar, yo le he dicho que me tiene que pagar cierta cantidad de dinero. Jamás. Alguien puede decir, ¿has recibido ofrendas? Sí.
Si a la persona o a la congregación le ha parecido bien sembrar o dar una ofrenda a nosotros, darnos una ofrenda a nosotros, he recibido ofrenda, pero jamás he cobrado por predicar. Jamás. Por lo tanto, no tiene sentido que nos gloriemos nosotros cuando resulta que no es algo nuestro, sino que es un resultado de la gracia de Dios. Y por lo tanto forma parte del favor inmerecido de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, la Biblia es la palabra inspirada de Dios, pero en la Biblia habla mucha gente. Y eso lo empezaremos a ver y lo empezaremos a resolver en las próximas clases. No quiero ofender a nadie. Nunca es esa mi intención. Pero yo así es como entiendo el ministerio. Yo creo que alguien no debería tener una tarifa por predicar el Evangelio porque lo que tiene no es suyo. Lo que yo tengo no es mío. Si tú has sido bendecido con la clase de hoy, si estás siendo bendecido con estas clases, si estás siendo bendecido con las reuniones que compartimos en directo, no es mérito mío. No hay nada mío ahí. Es la gracia de Dios. Es Dios hablando, es Dios enseñando, es Dios trayendo conocimiento a la gente, pero no soy yo. Yo agradezco que la gente me diga, gracias pastor, ha sido de bendición. Lo agradezco porque eso como que nos impulsa a seguir haciéndolo, claro que sí. Agradezco los comentarios buenos y agradezco las críticas también, si son necesarias. No hay ningún problema. Pero la gloria nunca puede ser mía, porque esto no es mío. Esto es Dios. Es todo Dios. Y el mensaje de gracia siempre, siempre glorifica a Dios por encima de cualquier persona, por encima de cualquier ministerio. Por eso, perdóname que lo diga así de claro, hay predicadores y ministerios que rechazan el mensaje de gracia porque les gusta llevarse la gloria. Les gusta tener el control y ser glorificados ellos. Pero la gracia siempre lo exalta a Él, porque Él es el único digno de recibir toda gloria. ¿Sí? Muy bien, hasta aquí la lección de hoy, que creo que me ha alargado más de la cuenta, pido perdón. Recordad que todo esto queda en el canal de YouTube. También tenéis las lecciones anteriores y que volveremos con la clase número 10. Así que gracias por estar ahí. Os pido que si queréis lo compartáis. Si tenéis inquietudes, que me escribáis. Si queréis hacer algún comentario positivo, me gustaría que lo hicierais, o bien por privado o bien público, me da igual, pero de forma que yo pueda saber que lo que estamos enseñando está siendo de bendición. Si tenéis alguna pregunta o si no estáis de acuerdo con algo, también me lo podéis decir. Estamos abiertos a todo. De verdad, muchas gracias, cuidaos mucho, nos vemos en la siguiente clase.